El mundo está viviendo un proceso especial. Algunos hablan de un despertar de conciencias, otros son más cautos y solo hablan de coincidencias. Pero nosotros hemos sido testigos de testimonios sorprendentes de niños capaces de intuir más allá de lo que parece lógico o adelantarse a hechos de manera inexplicable. Niños índigos y cristal, los que llegaron para hacernos tomar conciencia a través de su visión, una más espiritual e integradora. Ya conocimos el caso de Samia Díaz, quien asegura ver ángeles y ha logrado predecir acontecimientos graves ocurridos en su familia. O el caso de Renata, quien ve seres de otras dimensiones. ¿Pero qué ocurre con los adultos? Lo cierto es que existen casos de quienes han preferido no potenciar sus habilidades, pero también el de otros que, a pesar de lo complicado que resulta, han optado por escuchar su intuición y habilidades y ponerlas al servicio de otros. Este es el caso de Wilson Araya, un adulto cristal. Es médico internista, pero se ha dedicado a la medicina holística y la homeopatía, con impresionante éxito en el tratamiento de enfermedades como el cáncer. Soy un médico alópata de una mirada más amplia, que intenta entender el síntoma y la enfermedad como una señal del alma. Es decir, yo parto de la base de que no hay ninguna enfermedad física que no tenga que ver con esta estructura mucho más estable que llamamos alma. Pero para Wilson no fue fácil. Primero comenzó a ver borroso y a notar colores alrededor de las personas. Por esto llegó a pensar que había tenido un desprendimiento de retina y fue al oftalmólogo. Por su cabeza también pasó la idea de estar volviéndose loco. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Finalmente se convenció de que había empezado a ver el aura y que con solo mirar podía saber si una persona tenía un problema o una enfermedad. Algo extraño para un hombre que provenía de una familia agnóstica y que había estudiado medicina nada menos que en la rigurosa Universidad de Berlín. Lo cierto es que ver fantasmas, energías y colores no estaba en su lista. De pronto comenzó una realidad absolutamente inexistente en el paradigma científico que siempre lo había acompañado. Yo partí de la base que no existía, que lo que yo estaba viviendo tenía que ver con una patología psiquiátrica. Y entonces fui a ver a un psiquiatra y elegí al psiquiatra chileno más ateo, más materialista, más objetivo. Yo partí cuando me desperté o me despertaron a la intuición, no sabría decirte quién fue el sujeto o el objeto. Yo partí de la base creyendo que eso no era verdad, que era una patología. Y tuve que hacer un proceso que duró un par de años hasta lograr esta tranquilidad, esta paz interior. Percibir esto no como algo anómalo, sino como algo que por alguna razón se me despertó y que finalmente me ha servido muchísimo en la tarea de servir a mis pacientes. Básicamente los adultos no pierden sus características de índigo cristal, tampoco pierden su frecuencia de vibración como ya lo hemos estado conversando, ni tampoco deberían perder sus habilidades y su forma de ver la realidad y su forma de ver el mundo. Wilson comenzó a notar que su nivel de intuición iba más allá de lo normal. Percibía cosas inexplicables y más impresionante aún era que con solo ver a una persona podía saber qué padecía. Me han hablado incluso de una cierta morfología, de ciertas cualidades antropomórficas. Dicen que mi cráneo alargado sugiere que estas personas ya en los años 40, 50 comenzaron a aparecer con más frecuencia en el planeta. En todo caso, Wilson como médico también se ha sorprendido con casos de niños cristal. A mediados de los años 90 recibí a una madre con una niña de unos 7, no más de 8 años que había sido echada de un colegio, de una escuela, pero antes ya le habían pedido a la mamá incluso del jardín infantil que saliera, que la sacara, porque presentaba un cuadro muy severo de mitomanía. Según la madre, la mentira de su pequeña era mover cajones, abrir y cerrarlos cada vez que ella deseaba. Pero lo cierto es que jamás vio algo así. Yo le pedí a la madre que saliera de la consulta y le dije a la niña que yo sí sabía mover cajones. Nunca yo he movido un cajón a menos que lo tome la perilla con la mano. Pero le dije a la niña, para tranquilizarla, me senté frente a la cajonera y le dije a la niña, yo voy a abrir cajones con mi mente y tú me vas a ayudar.
y casi me caí de espanto porque la cajonera comenzó a abrir y a cerrar sus cajones. Fue solo en ese minuto cuando la madre creyó en las palabras de su hija. Le pedí a la niña que saliera y conversé con la mamá. Y le dije, ¿qué opinas tú ahora? ¿Es mitomanía? ¿Qué es esto? Y acordamos con la madre trabajar con la niña y enseñarle que había ciertas cosas que ella no iba a hacer si no era en un espacio protegido como el de su casa. A Wilson le ha tocado experimentar junto a sus pacientes increíbles historias de sanación, y es que muchos de ellos habían sido desahuciados por la medicina convencional. El alma no es un objeto de la ciencia, y entonces suceden muchos fenómenos que están asociados más bien a esa otra estructura, que está relacionada con el cuerpo físico, y esa es una explicación que para mí es válida en el caso de los milagros, en el caso de muchísimos pacientes que han llegado con cuadros de cáncer desahuciados por la mirada científica y que aún así han salido porfiadamente adelante, porque se han puesto en marcha otros recursos que no son los que conoce la ciencia. El fenómeno del alma existe, solo que no tenemos la tecnología aún para comprobar su existencia. Y entonces mi intento en la medicina es unir lo mejor del pensamiento racional con lo mejor también de la intuición. Para Mariela Norambuena, la capacidad de sanar en los cristal tiene una explicación bastante lógica. Yo siento que tiene que ver más bien con la capacidad de los cristal que tienen de ser muy empáticos y de ser muy amorosos. Yo creo que hoy día la raza humana necesitamos mucho más amor y estar mucho más en nuestro corazón abierto que en nuestra cabeza racional. Son personas que de alguna manera ellos tienen un trabajo de desarrollo personal. Y hoy día es muy importante para los adultos índigo y los adultos cristal que hagan un trabajo personal, ya sea a través de una terapia, ya sea a través de algún tipo de práctica. Cuando estamos en estados emocionales armoniosos y pacíficos, se produce toda una transformación dentro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en estados emocionales, por ejemplo, como la alegría, el amor, nuestro cerebro está generando cierto tipo de bioquímicos. Y esos bioquímicos inmediatamente inundan todo nuestro sistema nervioso central, todos nuestros órganos y todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, el estado emocional en el cual nosotros nos encontremos va a ser directamente proporcional a cómo nosotros estemos físicamente también. Pero muchos otros adultos con estas características no han logrado desarrollarse normalmente en sus capacidades y han recibido mucho daño emocional. Debieron ocultar sus intereses y habilidades. Pero existen también los adultos que lograron hacer perdurar su visión del mundo como índigo. Generalmente hoy día vemos adultos índigo que son, por ejemplo, emprendedores. Personas que les cuesta un poco estar bajo los sistemas jerárquicos y las estructuras tradicionales, por ejemplo, de trabajo. Y han optado por tomar este camino del emprendimiento. Recordemos que los índigos tienen la capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez, dominar muchos temas, los que hace que pasen rápidamente a otro foco de atención, pero es un camino difícil para ellos. ¿En qué estamos en el fondo? En ayudar a los adultos índigos y cristal a encontrar realmente qué es lo que ellos quieren hacer. Un índigo siempre se va a resistir mucho a estar en un sistema, primero con el cual no está de acuerdo. Mariela tiene como paciente a Paula, otra adulta cristal. ¿Cómo se puede hacer para que un niño cristal no pierda esas habilidades? Yo creo que no coartándolo, que tenga mucha libertad, que los padres lo acepten, que la sociedad también acepte este nuevo reto que se nos viene, y mucho amor. Mira, siempre noté, la mayoría del tiempo, una visión distinta desde muy chica. Le hacía preguntas súper extrañas a mi mamá, como de la existencia del mundo. Paula llegó con diagnósticos bastante complicados, con diagnósticos psiquiátricos, donde básicamente por su forma de ser, por su forma de sentir, por su forma de ver el mundo, estos diagnósticos a ella la mantenían medicada, muy medicada.
Paula pensaba que estaba muy enferma, pero un día encontró la información sobre los cristal e índigos y comenzó a conversar con Mariela y experimentar grandes cambios en su vida. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico bastante tiempo, me diagnosticaron mal 2 veces. Fue súper doloroso asumir algo que yo no tenía y que yo en mi ser interno sabía que no era así. Ella tenía una fobia donde le costaba mucho estar en grupos grandes, donde le costaba mucho hablar en público, y esto hizo que ella se retirara de 4º año de enfermería. Pero Wilson también tiene su visión del por qué a veces las habilidades que se presentan en la infancia en niños índigos o cristal van desapareciendo. Creo que estos fenómenos son muy difíciles de comprender si nosotros partimos